Estamos con Artemio López. ¿Qué tal, Artemio? ¿Cómo te va? Felicidades. ¿Qué tal? Igualmente, para vos y tu audiencia. Gracias. Salió un estudio de la Universidad Católica Argentina esta semana que dice que creció la desigualdad. Fue lo que más me sorprendió. Contame. No, bueno, es un estudio. Nosotros ya discutimos metodológicamente la utilización, digamos, por lo menos arbitraria, de la información por parte de la Universidad Católica. Bueno, es una información opositora. Si vos analizás el decurso de la información que da el Observatorio Social, la verdad que la pobreza sube y baja de manera caprichosa, evalúa dos canastas con una diferencia de casi un 30% entre una y otra. Hay diferencias entre una canasta y otra que hacen variar 5 puntos la pobreza según canasta los mides. 5 puntos de pobreza más o menos son casi un lustro de evolución socioeconómica en Argentina. O sea, no es que estamos analizando un indicador que es absolutamente elástico a la coyuntura. Igual es uno de los indicadores que más me cuesta descifrar, el de la igualdad, sí, el de la distribución. Hay varias formas de ingresar a la discusión sobre igualdad. El de brecha de ingresos polar, entre el 10% más rico y más pobre, que es el más periodístico. Ese se achicó mucho, ¿no? Se achicó mucho por el impacto de la asignación universal. La asignación universal transmite a la base de la pirámide el equivalente al 25% del promedio del hogar más pobre, al hogar, que es a donde apunta la asignación universal. Obviamente, cuando esto sucede, hoy son casi 800 pesos, se produce una muy fuerte baja en la brecha que divide entre los más ricos y más pobres. Hoy está en 17 veces, cuando Néstor asumió el gobierno estaba en 32 y antes de la asignación en 25 veces. Obviamente, por ese lado, la distribución del ingreso mejoró. Cuando analizás el coeficiente Gini, que es otra manera de analizar la concentración, pero que involucra el conjunto de los deciles, de los 10% de toda la sociedad, también estaba en casi 0,5 cuando el año 2003 está en 0,41, está con los mismos niveles de Gini que yo te diría mediados de la década de los 80, antes de los fenómenos hiperinflacionarios. Fue una reversión también de concentración del ingreso muy notable. Eso es lo que está sucediendo. Obviamente queda mucho por realizar, por desplegar en términos de distribución. Yo creo que uno de los problemas en Argentina es que todavía tiene un patrón distributivo muy concentrado. Eso hay que alterarlo, pero de ninguna manera aparece en ciclo de reversión de la equidad distributiva del año 2003 como en los informes opositores. Son reglas de juego. La oposición política no tiene expresión partidaria, asume la forma periodística, la forma de informe de pobreza, de informes económicos, no crece la Argentina. Pues es que es parte de la oposición. Bueno, no, digo yo no, es evidente que es así. La pobreza no puede ser un serrucho que un mes sube al 20, después baja al 22, después al 33, la tenés que seguir con una especie de yo veo que claramente resorte. Había sectores que prácticamente no tienen ingresos y que hoy tienen la asignación universal por hijo. Y digo, los sectores más bajos seguro subían. Los sectores más altos creo que le ha ido fantásticamente. Por supuesto. ¿Sí? Yo veo una clase media alta viviendo como nunca. Clase media, los subsidios fueron impactaron directamente, se transformó en salario indirecto. ¿La clase media no es la que peor le va? No, se duplicó. Su informe del banco... Sí, está bien. Eso quiere decir que hay muchos pobres, o muchos que habían caído en la pobreza en 2001, que recuperaron su lugar de clase media. Sí, bueno, los que no habían caído, proceso... digo, no hay una clase media como que está siempre en el mismo lugar. Que por eso son los más disconformes, son los tipos que se quejan de lo que le dan a los pobres. No, esa es otra discusión. O sea, pero que los segmentos medios aumentaron y de manera muy notable. En cantidad, sí. Sí, bueno, sí, pero mira que eso no es fácil de lograr, ¿eh? La lucha en Latinoamérica es por construir clase media. El fenómeno argentino por excelencia de construcción de clase media fue el peronismo y se desandó después de la dictadura durante la década de los 90. Se duplicó la magnitud de la clase media, obviamente con perspectivas socioculturales muy distintas a la anterior. El elemento que vos señalás, la disconformidad, forma parte del mundo cultural de sectores medios. Sí, forma parte, pero eso no quiere decir que esté ni mejor ni peor en términos socioeconómicos. Obviamente eso me parece que el impulso a demandar más está bien, es necesario que exista, nadie lo puede juzgar y mucho menos estigmatizar, pero de ahí a concluir que socioeconómicamente la clase media no ha mejorado y que no ha crecido el segmento medio de Argentina es distinto, que es lo que quieren hacer estos informes. Yendo a lo político, digo, este fue un año en que en general crecieron muy poco, digo, China crecía al 12, creció al 7, Sudáfrica, Rusia, el resto de los BRICS, digamos, ¿no? Brasil, ellos prácticamente no están creciendo. Argentina te crece 4 o 5%, según lo dice. Sin embargo, no creo que mejore la aprobación del gobierno. Me parece que no fue un mal año económico y sin embargo el gobierno... Tampoco fue un mal año político para el gobierno. Las elecciones de medio mandato así lo corroboran. Si vos analizás las elecciones de medio mandato 2013 versus la del 2009, como hay que analizar, vos vas a obtener los mismos niveles de voto, pero con más diferencia con respecto a la segunda minoría. 17 puntos de diferencia. Massa
con el triunfo en Provincia de Buenos Aires, impacta a nivel nacional, la Provincia de Buenos Aires es el 40% del electorado. Eso lo constituye en segunda fuerza nacional con 17 puntos de voto. La primera minoría, que fue el Frente de la Victoria, obtuvo 33, casi 17 puntos de voto de diferencia. Esa es la segunda brecha más importante desde el 83, es récord en brecha. Mayoría sí, en ambas no es porque cámaras. el gobierno sacó mucho, sino porque el segundo sacó poco. Mayoría en está ambas cámaras. atomizada la oposición. Bueno, pero esas son las reglas de juego del sistema político y representación en Argentina. Mayoría en ambas cámaras obtuvo el gobierno. ¿Obtuvo quórum propio? Bueno, primera minoría, récord con respecto a la segunda, mayoría y quórum propio. Más no se le puede pedir. Fue una elección exitosa. Ahora después, por supuesto, el sentido político se lo imprime cada uno de acuerdo a donde esté parado en el tablero político. Vos lees la prensa opositora y decís, esto fue una derrota. Viene un marciano y dice, acá quiere haber este gobierno que se está por caer, quiero conocer a alguno de ellos. Sin embargo, no pasa así. ¿Qué ejemplos me podés dar vos de la historia o del mundo de gobiernos que generen semejante pasión? ¿Amor u odio? Y en Argentina, Perón. Y claro, fue tremendo. Bueno, en el 55, cuando la distribución del ingreso era el 50-50, lo tuman a través del golpe militar. En el 76 lo mismo. Cuando cae el gobierno peronista de mediados de los 70, no cae por los déficits, cae por las virtudes. Ahí había también una participación en el ingreso notable, obviamente con un problema político severo. Sí, eso generó polarización. La polarización en Argentina no solo no es una muestra de incivilidad política, sino que en contrario, yo creo que muestra el nivel de cultura política de los sectores subalternos, los sectores populares. Por eso se polariza y por eso hay una masa crítica en términos políticos ideológico como patrimonio de los sectores populares, con sus organizaciones, con sus más y sus menos, sus expresiones políticas, que en otros países no existe. Reina la paz de los cementerios. Acá creo que la polarización es un activo político que se construyó a partir del 2003. No solo está bien, sino que muestra la madurez política del pueblo argentino, entendido como pueblo argentino el conjunto de la ciudadanía y no solo un sector. O sea, sobre todo los sectores populares. ¿El gobierno se quedó solo con los sectores populares, solo con los más pobres? No, el gobierno tiene una franja de ese 32%, selección. 33%. No, sectores medios, sectores populares. Obviamente el plexo electoral en elecciones de medio mandato, el denominado núcleo duro, tiene un componente de sectores populares importante, pero también sectores medio y medio bajos, sí, no cabe ninguna duda, eso pasa. Y digo, esa clase media alta que yo sigo diciendo que le va fantástico, que te llena las calles de Audis y qué sé yo, no lo quiere. En elecciones de medio mandato no, lo quiere un poquito más cuando van a elecciones ejecutivas. Tiene miedo de perder el Audi. Ahí se vuelven un poquito más reflexivos. ¿A quién votamos, vieja? Bueno. ¿Y quién va a pelear? ¿Quién va a pelear contra este gobierno en 2015? ¿Cuál es el candidato que vos realmente ves? No tengo idea. Porque lo más fácil es decir Massa. No sé lo que va a pasar en 6 meses, no sé, en 2015 hay muchas alternativas. Una de ellas es que el Frente para la Victoria genere candidatos y que el proyecto que se inició en 2003 continúe, pero desconozco el escenario que se puede conformar de cara al 2015, ¿no? Es un vértigo esto que no sé, viste lo que es, vos lo conocés más que yo. Armar un programa acá 3 días antes es un riesgo, porque lo armás el miércoles y el viernes tenés que cambiar todo. Y digo, Capitanich, que está ahí en ese puesto de jefe de gabinete y todos sabemos que quiere ser presidente. Digo, ¿le conviene a un candidato jugar tan fuerte como ser jefe de gabinete o es preferible esperar en un lugar de menos visibilidad? No, yo creo que a un candidato le conviene exponerse, jugarse y asumir una cuota de riesgo importante. En Argentina los candidatos que no asumen cuota de riesgo no llegan a nada. Obviamente creo que Capitanich en eso tomó una decisión que es adecuada y la gestión del gobierno sellará también su suerte como candidato. No si va a ganar o no va a ganar, pero si la construcción de volumen como candidato está asociada a la suerte de la gestión del gobierno. Me parece que es una apuesta muy importante y es una toma de riesgo que cualquier candidato a gobernar la República debe asumir. Si no, en las sombras acá, no te expones a nada malo, pero no llegas a nada bueno. ¿Y depende solo de cómo le vaya en la economía del gobierno o depende que esta pelea cultural constante por crear sentido, por quién define mejor la realidad? Bueno, es un componente complejo. El sostenimiento electoral involucra, obviamente, una base material que es la satisfacción de las condiciones de vida. Eso sí, un gobierno que no produce mejoras en las condiciones de vida, en el mediano y largo plazo puede ganar un medio tiempo, pero al final el partido te embocan. Ahora, de todas maneras,
Obviamente luego sí hay construcción de sentido cultural, ideológico, hay articulaciones de discurso con la historia, hay identificaciones de otro tipo que también juegan, pero la satisfacción de las condiciones materiales de existencia de la gente son fundamentales, eso organiza el resto del universo, no hay que descuidar eso, no me parece a mí. Primero te tiene que ir bien y después tenés que saber explicarlo. Sí, y después tenés que tener un discurso que al mismo tiempo interpele desde varios lugares al individuo, depende también a los sectores que vos interpelás, la juventud se mueve también por valores que otros sectores no lo hacen, o sea, hay un sinnúmero de circunstancias también subjetivas, pero en el marco de todo ese fenómeno de tantas explicaciones posibles y que merece tantos enfoques, las condiciones materiales de existencia forman un plexo que me parece le dan contenido. Y dentro de las necesidades de la gente, digo, ¿solo lo económico o hay, viste que se habla de la inseguridad? ¿La gente vota por inseguridad? Digo, que mejore eso el gobierno, ¿le suma? La verdad que yo, con respecto a la inseguridad, tengo una posición asumida, creo que no produce efectos electorales, la gente desconoce en ese sentido a la inseguridad como tema electoral. Lo tiene como principal preocupación, en los centros urbanos fundamentalmente sí, lo tiene como principal preocupación. ¿Cree que alguien lo puede resolver? No. Creo que ha habido tantas ofertas, tantas alternativas de explicación, y tanta defraudación con respecto a la situación de inseguridad que hoy la gente lo considera un problema fundamental, pero que difícilmente alguien lo pueda solucionar. No produce efectos electorales, lo que no quiere decir que no haya que resolverla e intentar buscar una solución, porque es un problema gravísimo. Ahí está, me queda un minuto, pero digo, es un problema gravísimo. Creció tanto la inseguridad, creció la sensación, es un tema de que nosotros los medios hablamos todos los días de eso. No creció. La inseguridad tiene un componente importante desde hace largo tiempo en Argentina, y efectivamente cuando vos analizás, el fenómeno que se observa es no tanto el crecimiento de la tasa de inseguridad, sino el cambio en la composición etaria de la comisión de delitos. Ahí hay varias reflexiones para hacer, pero en líneas generales el delito se hizo más violento, más joven, no tanto mayor cantidad, la cantidad varía, pero en periodo más largo, pero sí hay más violencia en el acontecimiento del delito, y el nivel de edades tiende a bajar, pero Argentina igual sigue siendo, en el contexto latinoamericano, un país en términos relativos seguro. Muchas gracias, Artemio. Gracias a vos. Felicidades. Gracias, igual. Ya volvemos, 30 segundos.